Buenos días. El tema de esta semana es el de aseguramiento en salud. Básicamente, el aseguramiento lo que busca es proteger a las personas de riesgos. El concepto principal que se maneja en aseguramiento es el de risk pooling. O sea, asumimos que no todas las personas se van a enfermar el mismo día y por lo tanto agrupamos el dinero de las personas y podemos atender con ello ese momento en que están enfermos. ¿Sí? Es lo que en Antioquia llamarían hacer una vaca para tener unos recursos y poder atender las personas que lo requieren. El principal objetivo del aseguramiento, sea en salud o al asegurar un carro, es la protección económica. Yo pago una cantidad fija y si tengo un accidente, pues me pagan el carro, porque si no me costaría muchísimo. Entonces, en el caso de salud, pues yo pago una cantidad cada mes y en el momento en que requiera la atención, pues en realidad esa atención puede costar mucho más que lo que estoy pagando o de lo que he pagado históricamente, pero en la medida en que hay otros millones pagando, se puede garantizar ese servicio. Ese es el concepto básico. Un asegurador en general debe hacer una buena evaluación de los costos, del riesgo. Esto se hace, por ejemplo, en transporte y basado en ello establece una prima y además establece primas dependiendo de edades, dependiendo de el tipo de cobertura, etcétera. Y lo otro que es importante es que busca mecanismos para evitar, por ejemplo, que las personas abusen de estos servicios. En el caso de, por ejemplo, que tengan accidentes frecuentemente, va a castigar a esa persona y le va a cobrar primas mucho más altas o simplemente le va a negar el aseguramiento de su carro. Entonces, dos elementos claves en aseguramiento es el concepto de pooling, de poner dinero conjuntamente, y el otro concepto es el de riesgo, evaluación de riesgo y respuesta a este riesgo. En Colombia, el aseguramiento surge con la ley 100 con un aseguramiento obligatorio. Antes existía el aseguramiento para un sector de la población que era empleado a través del seguro social, pero no existía el concepto de aseguramiento social, o sea, aseguramiento, el objetivo era que toda la población estuviera asegurada. En el 93 se planteó esto y ha habido varios conceptos. De un lado, el concepto de riesgo financiero, y en esto básicamente es evitar el gasto de bolsillo o limitar ese gasto de bolsillo, que ese gasto de bolsillo represente idealmente menos del 30% del ingreso. Eso es lo que se llama un gasto catastrófico cuando representa mucho más del 30% del ingreso de una familia. Lo segundo es la gestión del riesgo en salud. Eso es otro componente importante en el aseguramiento en Colombia y teóricamente lo que se busca, el planteamiento era que a los aseguradores le convenía financieramente mantener a la población sana. ¿Sí? Esto después ha tenido sus vaivenes porque sigue siendo cierto que si entre más sana mantenga esa población, menos riesgo hay de enfermarse o de complicarse y entonces en teoría esto es una ventaja financiera para el asegurador. En la práctica, en la medida en que hay una demanda importante de servicios, el asegurador pues concentra su atención más en prestar servicios y no tanto en un componente preventivo o de promoción de la salud. Hay otro elemento que se planteó en la ley 100 y todavía cuesta trabajarlo en Colombia y es el hecho de que el aseguramiento, la aseguradora represente a los intereses del afiliado. Cuando hablamos, por ejemplo, de accidentes de tránsito, uno tiene un accidente, uno llama al asegurador y uno espera que el asegurador le ayude a salir del problema, por decir así. En el caso de salud no es tan claro. Las personas en general no ven a la EPS como su representante o como su protector, al contrario, lo ven más
como un enemigo con frecuencia o como alguien que está generando trabas para acceder a servicios. Lo otro importante es resaltar el hecho de que desde la ley 100 se planteó el aseguramiento obligatorio en el país. Ahora, como hay una población que no puede pagar, se plantearon diferentes regímenes para afiliarse, pero el objetivo era llegar al 100%. ¿Cuáles son las funciones de las empresas administradoras de planes de beneficios? Porque no hablamos de EPS, pues las EPS, que son empresas promotoras de salud, son uno de los aseguradores en Colombia, pero hay otras entidades, entre ellas secretarías de salud y otras entidades, asociaciones indígenas, etcétera, que también cumplen la función, por decir así, de EPS. Y por esta razón, el término que se utiliza en este momento no es tanto el de EPS, sino EAPBs, empresas administradoras de planes de beneficios. ¿Qué deben hacer? Pues de un lado, ellos deben recolectar el dinero de las contribuciones. Esto ha sido un debate largo. Pues antes era el FOSIGA, digamos, que le delegaba esa responsabilidad en las EAPBs, hoy en día es el ADRES, ¿sí? Pero en realidad la perspectiva futura es a que sea el mismo ADRES que recoja esos recursos. En la medida en que hoy en día, digamos, cada EAPB recoge estos recursos y esto es un proceso que complejiza mucho el manejo de las platas. Hay muchas manos metidas en el país. Promover la afiliación, eso es una función que ha venido cumpliendo bastante bien las EAPBs. Definir los mecanismos por los cuales las familias, las personas acceden a servicios, crear su red, contratar servicios. En general, lo que ha ocurrido más es procesos de contratación bastante fragmentados, no tanto una estructura de red, y en general desconocemos con frecuencia cuál es la red con la que cuenta la aseguradora a la que estamos afiliados, ¿sí? Y además de esto, pues el concepto de riesgo financiero, y en el concepto de riesgo financiero la idea es que proteger a las personas del gasto, y en esto también ha habido logros interesantes en el país. Ahora, ¿cómo se afilian? Hay dos maneras de afiliarse. De un lado, a través de la afiliación a el régimen contributivo o al régimen subsidiario. En el régimen contributivo, ¿cómo ocurre esta afiliación? Pues la persona, ¿sí?, se afilia a través de un formulario que llena, la persona decide, es el empleador que decide a qué EPS se va a afiliar y le informa al empleador. Pero la afiliación se hace a través de los empleadores. La afiliación, en caso de que la persona sea jubilada, se hace a través de los fondos de pensiones. Pero el jubilado también debe ser quien decida con quién se afilia. Y en el caso de trabajadores independientes, el trabajador toma la decisión y se afilia a la EPS que considere, ¿sí? En el futuro cercano habría un sistema de afiliación transaccional y básicamente pasaríamos de esto que es un sistema todavía en papel a un sistema digital, online, pero además la persona lo haría directamente. No habría esto de que la empresa se involucre o que el fondo de pensiones, sino que la persona misma entraría a la página y se registraría en el sistema de salud y además escogería la EAPB a la cual estaría afiliada. Y en perspectiva también, a través de este sistema se recogería el dinero. Eso es como el futuro próximo. ¿Cómo cotizan las personas? Cotizamos las personas del régimen contributivo. De un lado, si somos empleados y tenemos un contrato como empleados, el empleador cotiza 8.5% de los ingresos y el empleado cotizamos un 4%. En el caso de los pensionados,
También hay la obligatoriedad de cotizar, ¿sí? Y esto es diferente. Uno se cotiza con respecto a la mesada, al 12% de la mesada pensional o del dinero que le llega, pero si tiene algún tipo de contrato, pues en ese caso esa parte de contrato extra, por decir así, lo cotiza como un trabajador independiente. ¿Cómo cotizan los trabajadores independientes? El trabajador independiente cotiza el 12.5%, digamos el total, de salud sobre el 40% de los ingresos de este contrato, ¿sí? Entonces, esto es un tema que ha sido muy discutido porque realmente motiva con frecuencia a que el trabajador independiente no tenga interés en cotizar o tenga interés en cotizar por una suma muy inferior. Hay un límite y es que no puede ser más, por debajo del salario mínimo. Entonces uno no puede decir que está trabajando como trabajador independiente y que gana 100.000 pesos al mes. No, tiene que ser por lo menos el salario mínimo, ¿sí? En general, aquí hay un fenómeno importante de evasión cuando los contratos se hacen con entidades, llámese Ministerio de Salud, o en este caso, se exige que la persona pague por anticipado esos dineros y después, digamos, y demuestre que está pagando a la seguridad social para poder firmar el contrato. Y tiene que demostrar que va pagando dependiendo de los ingresos que obtenga durante el tiempo que dure el contrato. En el caso del régimen subsidiado, lo primero es las personas que no tienen recursos. ¿Y cómo se plantean estas personas? Se plantean personas que están clasificadas en los niveles 1 o 2 del SISBEN, ¿sí? Esto es digamos, un grupo importante de la población, pero también hay otras poblaciones que se consideran vulnerables y que están afiliadas al régimen subsidiado. Esto incluye los desplazados, por ejemplo, población infantil abandonada en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? Menores desvinculados del conflicto armado, comunidades indígenas, personas de mayores en centros de protección, población rural migratoria, personas de programa de protección de testigos, indigentes, población gitana, que se conoce como población rom, entre otros, tienen derecho. Ahora, cada uno tiene que demostrar que hace parte de la población rom o de la población indígena, pero existen mecanismos para cada uno de estos. El SISBEN básicamente es una encuesta de clasificación socioeconómica. Si yo soy una familia pobre, solicito al SISBEN que me hagan la encuesta. Esto a veces no funciona con la velocidad que uno esperaría, ¿sí? Y la SISBEN debe llenar un formulario y además ir a visitar la vivienda para clasificarlo. Si lo clasifica como niveles 1 o 2, o sea, de extrema pobreza, tienen derecho a estar afiliados al régimen subsidiado. Los municipios por lo general tienen unos límites para afiliación, entonces a veces, a pesar de que tengas esta clasificación, automáticamente no estás afiliado. Poblaciones especiales, decíamos, hay una nueva, digamos, clasificación de poblaciones especiales del decreto 780 del 2016 y allí se precisa más claramente estas poblaciones y, por ejemplo, cómo se define población desmovilizada, a quién se le da digamos, derecho en la medida en que se registra como población desmovilizada o a la población indígena, por ejemplo. La población indígena básicamente es que el líder de una comunidad registra su comunidad y con nombre propio y número de cédula, y todas estas personas tienen derecho a estar afiliados al régimen subsidiado. En caso de población de la calle, básicamente se hacen censos y cuando la persona llega a servicios de salud, también existe un mecanismo de afiliación automática, por decir así, en la medida en que tenga un contacto con los servicios de salud. Un concepto importante es el de portabilidad. Esto es todavía, sobre todo, ha sido un dolor de cabeza, y es que si uno tiene un aseguramiento en un municipio, pero va a trabajar a otro municipio, está de paseo, no estaba siendo cubierto.
Bueno, teóricamente debe garantizarse la cobertura a nivel nacional. En la práctica hay muchas EAPBs que no tienen cobertura nacional y esto dificulta. Entonces, es importante mirar el nivel de cobertura que tiene la EAPB y saber si uno va a estarse moviendo en el país o está quieto en una ciudad. Otro concepto es el de movilidad, que es diferente. Un problema frecuente es que una persona que estaba precisamente en el régimen subsidiado porque es indígena o porque es muy pobre, consigue un trabajito unos meses y tenía miedo de afiliarse al régimen contributivo porque luego reafiliarse al régimen subsidiado era muy complejo. En este concepto, la persona puede mantenerse como afiliado al sistema, pasar del régimen subsidiado al contributivo por unos meses y volver a su régimen subsidiado. Sí, ya no tiene más trabajo, perdió su trabajo, es un trabajo temporal. Entonces, el concepto de movilidad ha ayudado, pero todavía falta mucho en su implementación. Ahora, ¿qué tenemos como resultados hoy en día? De un lado, si hablamos de afiliación, a nivel nacional, en Sisbén 1 hay registrados 27 millones de colombianos, casi 28, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de una población de 48 millones. O sea, Sisbén 1 es una población muy importante, una parte muy importante de la población colombiana. En Sisbén 2 es bastante menos, alrededor de 3 millones de personas, ¿sí? Hay un concepto que se manejaba antes y que se ha eliminado, que es el de vinculados. Básicamente la idea del vinculado la pone a que no está afiliado al sistema. Hoy en día se maneja el concepto de población pobre no asegurada. Población pobre no asegurada para enero del 2020, está en 312.000 personas, ¿sí? ¿En qué están afiliados? En régimen contributivo hay afiliados 23 millones y en régimen subsidiado aproximadamente la misma cantidad de personas. Estaríamos en 50-50%. Luego tenemos regímenes de excepción y especiales, que hablaremos un poco después de ellos, más o menos 2.200.000. ¿Sí? Entonces, en total hay alrededor de 48 millones de afiliados. Son una población que hasta el último censo se calculaban 50 millones y por lo tanto estaríamos en una cobertura para el 2019 de 95% y pues en enero 2020 está más o menos lo mismo, 94.5%. Ahora, en realidad, aunque hablemos de un 95% de cobertura, esto es cierto en ciertas regiones del país que aquí están coloreados como verde oscuro, pero en otras apenas llega al 90%, está como verde claro, y en algunas no llega ni al 80%, que está como en amarillo. O sea, estos promedios a veces dan una mala imagen o una imagen errónea de lo que es la afiliación, porque hay zonas donde la afiliación es mucho menor. Este es un ejemplo. Si hablamos de nuevo a nivel nacional, estamos para enero 2020 en 94.5%. En el departamento del Amazonas, para la misma mes, estábamos en 90%. Y en un municipio dentro del departamento del Amazonas, como Puerto Nariño, se estaba en 75% de afiliación. Entonces, el 95% es el promedio, pero en algunas zonas se llega al 70% de afiliación. Vamos a parar en este momento, a poner una pausa y vamos a buscar en SICUA Plus esta presentación. En la presentación hay dos links que van a buscar. El primer link lo que les permite a ustedes es consultar con su número de cédula a qué EPS, APB, a qué riesgos profesionales está vinculado. Antes funcionaba muy bien, ahora ya no funciona tan bien el vínculo y pues ha habido debate sobre, digamos, la confiabilidad o la protección de los datos, porque entonces cualquier persona podría saber ¿sí? a qué aseguradora estoy afiliado con mi número de cédula simplemente. Bueno,
De todas maneras, por favor, inténtenlo, y esto debe hacerse desde un computador que tenga una conexión privada. No se puede hacer en conexiones públicas. Lo segundo es entrar a la página web del Ministerio de Salud y Protección Social en las cifras de aseguramiento, escoger un departamento y un municipio y comparar ese municipio con respecto a las cifras nacionales, las cifras departamentales y la cifra municipal, ¿sí? Y esto lo guardan en un Word y lo van a subir al SICUA. No lo suban todavía porque vamos a continuar la clase. Siguiendo con la clase, vamos a ver un poco el comportamiento del aseguramiento. Entonces tenemos que en general el aseguramiento, que en el 2000 estaba en un 60%, pues ha venido aumentando de manera importante, sobre todo hasta el 2017, donde se queda en un 95% aproximadamente. Pero si desglosamos, ese aumento principalmente se ha debido a un aumento y a un pico importante de afiliación al régimen subsidiado, ¿sí? Sobre todo en 2006, 2007, sí hubo una apuesta importante de afiliación al régimen subsidiado, mientras el régimen contributivo muestra un crecimiento relativamente pequeño, casi plano, de la afiliación. Hoy en día estaríamos como en un 50-50%, que se esperaba cuando se planteó la ley 100, que el 75% estuviera en régimen contributivo y el 25% en régimen subsidiado. Y esto garantizaría cierta estabilidad del sistema de aseguramiento. No es una realidad y no parece ser una realidad en el futuro inmediato. Hay también diferencias sobre todo en grupos de edad. La población del régimen subsidiado es una población más joven, ¿sí? Está aquí en blanquito, y la población del régimen contributivo es una población mayor, ya hay más población adulta. Entonces, las necesidades de salud de ambos regímenes no son necesariamente iguales. Ahora, decíamos que el 50% está en régimen contributivo, 50% en régimen subsidiado, y uno de los fenómenos importantes es el de la informalidad laboral. En Colombia está calculado en un 51% de informalidad laboral, casi un 70% de informalidad laboral, y esto pues influye en que esperar que la afiliación al régimen contributivo sea masiva es difícil con este nivel de informalidad. Se han hecho algunas acciones buscando mejorar o reducir la informalidad, entre ellas la creación del CRES, que la idea es que no le sea tan costoso a las empresas afiliar a sus empleados. Sin embargo, la verdad no ha funcionado tan bien. La afiliación sí ha aumentado un poquito al régimen contributivo, pero no marca una tendencia ni al crecimiento ni a llegar a ese 75% soñado de afiliación en el régimen contributivo. En gasto de bolsillo hemos tenido una disminución importante. Los últimos estudios son del 2013 y Colombia es un buen ejemplo de reducción de gasto de bolsillo. Aquí hay que tener en cuenta que esto se hace a partir de encuestas de hogares y puede haber algunos, digamos, errores en los cálculos. Pero en general, comparado con otros países, Colombia sí logra que la afiliación a la seguridad social reduzca el gasto de bolsillo. Existen diferentes mecanismos de evaluación de las EPS, de las EAPBs en realidad, y uno de ellos es un ranking que fue aprobado en el 2011, ¿sí? Y ese ranking tiene 51 indicadores, ¿sí? Entre ellos indicadores de oportunidad, indicadores de satisfacción y de acceso a servicios. Entonces uno puede consultar en la página web de la Supersalud y del Ministerio de Salud el ranking de las EPS. ¿Sí? Ahora, ese ranking hay que tener en cuenta el tipo de servicios, porque no es lo mismo la consulta especializada, por ejemplo, que la consulta de médico general. En general, en el uso de los servicios, la consulta de medicina general
es lo más frecuente, seguida de entrega de medicamentos y examen de laboratorio. Entonces, pues hay que mirar, digamos, con lupa estos aspectos en términos de cómo se están desarrollando. Por ejemplo, oportunidad de cita en médico general o oportunidad de entrega de medicamentos. Hay algunos temas claves y de mucha importancia para para el, para el usuario, y definitivamente los tiempos de espera para la atención tiene una alta importancia, ¿sí? Igual el hecho de que los trámites se simplifiquen. Esos son dos componentes, dos elementos claves en la satisfacción de los usuarios. Ahora, sin entrar en detalle, de todas maneras, se ha hecho una ponderación, ¿sí? Y hay ciertos indicadores, por ejemplo, oportunidad de autorización, que tienen un peso más alto, ¿sí? Y los otros, por ejemplo, oportunidad de consulta de medicina general o de medicina obstétrica, pues se le da un porcentaje, ¿sí? En la parte de satisfacción, por ejemplo, el trato por el personal asistencial tiene un peso diferente. Entonces, hablábamos de una cantidad de atributos, los atributos se les ha dado pesos diferentes para llegar a los rankings. Si vemos un poco los resultados del 2018 en los rankings, esto es, digamos, el top 10 del ranking. En el régimen contributivo estaría Suramericana, Alianza Salud, Sanitas, Compensar, Salud Total, Nueva EPS. Nueva EPS llama la atención, pero la verdad es que Nueva EPS en algunas regiones del país, y especialmente en Bogotá, donde tiene un número importante de afiliados, funciona bastante adecuadamente, ¿sí? Y aquí hay unas que ya han fallecido hoy en día, pero en realidad, digamos, aquí tienen un top, y también pueden ir viendo algunas dimensiones pues, más específicas, ¿sí? Por ejemplo, aquí oportunidad, satisfacción, ¿sí? En el caso de oportunidad, Alianza Salud baja un poquito comparado con Sanitas. En el régimen subsidiado hay varias EPS del régimen subsidiado, ¿sí? Sobre todo a nivel regional, como Confasucre o en La Guajira, Confa Oriente, ¿sí? Cosalud, que aparecen en el top 10, ¿sí? Llama la atención algunas, y especialmente Sabia Salud, que ha venido teniendo unas crisis importantes y todavía está en un nivel relativamente alto de ranking. Ahora, una cosa diferente es el ranking en términos de servicios, y otra es el riesgo, medir el riesgo de que una EPS vaya a fallecer o vaya a entrar en crisis. Entonces, la Supersalud ha hecho unos análisis muy interesantes y ha planteado unos niveles de riesgo. Y con esos niveles de riesgo también unas acciones. Entonces, cuando está en verde, que no hay mayores riesgos, no se plantean intervenciones, pero cuando está en un nivel muy bajo, con serios problemas financieros, técnicos, etcétera, de la EPS, pues se puede plantear intervenciones como la liquidación de la EPS, la cesión de afiliación o el traslado de sus afiliados, etc. Entonces, esto es interesante porque no esperan a que la catástrofe se presente, sino que van calculando las que van para el agujero, por decir así. Aquí hay un mapa de esos colores y hay zonas donde hay EPS con un alto riesgo financiero y técnico, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque van a ser las próximas que aparezcan en los periódicos. Entonces es importante como este análisis del riesgo, digamos, funcional de las EPS, ¿sí? Y han llegado a unos análisis muy interesantes. Esto es de 2018, y básicamente pues en el régimen contributivo encuentran 13 que no requieren una medida en este momento, mientras que hay 7 a las cuales hay que plantear acciones. ¿Y cuántos afiliados representan en el régimen contributivo
esas 13, que representan alrededor de 13 millones, pero hay 6 millones de afiliados que están a riesgo de tener problemas en el régimen contributivo. Y en el régimen subsidiado son 38, 29 que no hay un riesgo alto, pero hay 9 que aproximadamente son 1,5 millones de afiliados en riesgo. Entonces, este tipo de análisis es importante porque lo ideal es tomar medidas correctivas y, en algunos casos, de asumir la liquidación de ciertas EPS. Hay pocos análisis en realidad en Colombia de si hay diferencias importantes en uso de servicios y en resultados para el régimen subsidiado y contributivo. Eso es un tema que promuevo que sea un tema de estudio en la maestría en salud pública. Esto es un análisis que se hizo en Medellín para cáncer de seno, ¿sí? En el Instituto de Cancerología de Medellín, y lo que encontraron analizando, haciendo un seguimiento de 1.400 mujeres, es que las mujeres del régimen contributivo tuvieron una mortalidad del 10%, mientras que en el régimen subsidiado la mortalidad fue del 23%. O sea, es una mortalidad muchísimo más alta. Además, en el régimen contributivo el acceso a tratamiento se logró en 52 días, mientras que en el régimen subsidiado fueron 112 días. O sea, también hay una gran diferencia en el acceso a servicios. Entonces, en general, tanto la sobrevida como el acceso a servicios fue mucho mayor en régimen contributivo que subsidiado. Aunque estamos hablando de que el paquete de servicios se unifica, en realidad todavía sigue existiendo grandes diferencias en el uso de servicios y en la accesibilidad en el régimen contributivo comparado con el subsidiado. Existe además, mencionábamos otros seguros y uno son las medicinas prepagadas, ¿sí? La medicina prepagada representa y ha venido representando más o menos 1 millón de personas y es un seguro que realmente es paralelo, quiere decir no es complementario, sino que en general funciona como un servicio paralelo. Uno está afiliado a su EPS y además afiliado a su prepagada. Existen algunas opciones de seguros complementarios, como lo tiene Compensar, por ejemplo, o Sura, que ahí es diferente. Uno paga un extra y recibe extras en algunos servicios, por ejemplo, de consulta especializada o de hospitalización. Pero aquí estamos hablando básicamente de un sistema paralelo. En algún momento se planteó la posibilidad de que la persona se desvinculara del seguro de salud social, digamos, en la medida en que pagara una prepagada. Sin embargo, los primeros que se opusieron a esta medida fueron las mismas EPS, porque en cierta manera juegan con ambos tipos de seguro para cubrir diferentes problemas y los costos más altos, pues la idea es que al final termina siendo asumido por la seguridad social. Esta es una lista de compañías de medicina prepagada y en general, como les digo, pues las grandes allí están Colmédica, está Sura y está Famisanar. Tengan en cuenta que ellos pueden tener una EPS, pero ahora, por ejemplo, Colmédica le cambió el nombre a su EPS como para no confundir, ¿sí? Sura sigue manteniendo el nombre tanto para su EPS como para la prepagada. No hay datos, no pude encontrar datos muy recientes, pero digamos hay unos datos de fase Colda donde hablan de pólizas de salud. Eso es diferente, son seguros bastante marginales en Colombia, es más o menos 130.000 personas que pagan seguros como Seguro Bolívar, por ejemplo. Es una cobertura bastante alta, pero unos costos, unas primas mucho más elevadas. Regímenes especiales, tenemos Fuerzas Armadas, Ecopetrol, Magisterio, ¿sí? Es interesante el Magisterio. Magisterio desde la Ley 100 dijo, a mí esto no me gusta, yo prefiero mantener mi propio sistema aparte, ¿sí? Y eso representa más o menos un 5% de los afiliados, unos 2 millones de personas, ¿sí? En general no deben afiliarse al Seguro Social, aquí no es como prepagada, ¿no? Aquí ese es su seguro, ¿sí? En el caso del magisterio, ellos tienen la fiduprevisora que recolecta los recursos por parte del gobierno y presta y contrata la prestación de servicios a través de una convocatoria.
Es interesante aquí porque la fiduprevisora no funciona como EPS. La fiduprevisora funciona como una fiduciaria, quiere decir, maneja plata, se guarda el 10%, digamos, por manejar esa plata, pero no tiene los topes o el interés de limitar el gasto como sí lo tienen las EPS. Y lo que se ve como histórico es un aumento de los gastos en el magisterio, más llega al triple del gasto en la seguridad social, y al contrario no hay tampoco una garantía de que esa triple costo esté garantizando una triple calidad. Al contrario, pues ha habido quejas importantes en la calidad de los servicios, en la oportunidad de los servicios para el magisterio. Las cajas de compensación es un fenómeno relativamente raro en el mundo, pero en Colombia se mantienen y se fortalecen, ¿sí? Ha habido algunas crisis y algunos momentos en que se ha planteado, se ha cuestionado mantenerlas, pero hasta hoy siguen funcionando y además tienen una función como, digamos, de servicios variados, incluido salud. Hay que mencionar que Colsubsidio se retiró del régimen subsidiado, o sea, como EPS, pero Compensar, por ejemplo, continúa siendo un actor importante a nivel de aseguramiento. Un debate que también va y viene y en el último año estuvo fuerte es el de la integración vertical. Esto quiere decir que las EPS construyen o son propietarios de prestaciones de IPS, de prestadores, ¿sí? Esto en algún momento se ha permitido, en otros no, en otros se ha limitado al 30%, ahora se ha recuestionado, ¿sí? No hay datos muy actuales, pero en general el cálculo es que a nivel de atención básica hay un nivel de integración vertical bastante elevado, ¿sí? Y esto es cierto, por ejemplo, con el régimen subsidiado en Bogotá, ¿sí? La integración vertical es casi total, ¿sí? O sea, las personas afiliadas al régimen subsidiado en Bogotá van a la República y se acabó, ¿sí? Entonces, en general, ¿qué ventaja, digamos, el estudio, uno de los estudios hechos en Colombia, que ya es viejito, ¿sí? Planteaba que el nivel de integración vertical, ¿sí? Estaría en alrededor del 70% en promedio, siendo lo más alto en Barranquilla y en Bogotá, llegando inclusive al 100% de integración vertical en Barranquilla. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Pues una ventaja es que pues, hay menos trámites y hay menos conflictos. O sea, están alineados el asegurador y el prestador, ¿sí? Y entonces, pues, teóricamente debería ser más eficiente. Una desventaja es que pues se mezclan peras con manzanas, el asegurador debería tener unos intereses diferentes al prestador, en este caso ya se mezclan y esto puede llevar a que el prestador, por ejemplo, limite el número de prestaciones para ahorrarle dinero al asegurador. Entonces se generan conflictos de interés. Lo otro que es un problema es que puede pasar a la inversa, y es que el prestador o ciertos servicios, el asegurador esté interesado en usarlos mucho, ¿sí? Para invertir su dinero en esto que va a fortalecer su prestador, su prestación, ¿sí? Y no necesariamente en lo que se requiera. Entonces, el debate sigue abierto, los límites se quitan, se ponen, varían, se plantea a nivel solo primario, a nivel de especializado, sí o no, sigue siendo un debate fuerte en Colombia. Vamos a hacer la segunda parte de la tarea y es que vamos a escoger una EPS para nosotros. Entonces, si en este momento tuviéramos un nuevo trabajo y tuviéramos que escoger una EPS, la vamos a escoger. Para escoger, vamos a buscar diferentes informaciones. Vamos a mirar cobertura, si es nacional o local, red, qué red tienen, ¿sí? de atención, entre ellos qué atenciones o dónde atienden sus urgencias, cuántos afiliados tienen, qué número de tutelas tuvieron el año pasado, cuál es su situación financiera y pueden tener en cuenta también
si hay información o si se puede conseguir información para los usuarios. Entonces, cada uno de estos, la cobertura lo pueden encontrar en las páginas directamente de las EPS, igual su red de atención y de atención de urgencias, también en la página del ministerio que estuvimos trabajando de prestadores, hay en el REPS hay información de redes, en el número de afiliados lo pueden encontrar en el CISPRO, tutelas en Defensoría del Pueblo, situación financiera en Supersalud y ahí les estoy poniendo bastante trabajito, pero bueno, la idea es trabajar duro en este semestre. Bueno, cualquier duda, por favor me escriben.